Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, iniciamos como siempre en este domingo la palabra del Señor meditada de estas tres lecturas, en este hermoso domingo en que celebramos a nuestras familias. Queridos amigos, querida iglesia todos los que están prendidos hoy, ¿verdad?, a nuestro programa Ñande Yarañe, queremos reflexionar, en primer lugar, esta lectura que nos presenta en forma pedagógica la iglesia de Ir Leyendo. La leemos desde el primer libro de Samuel 1, 20, 22, 24, 28. Nos dice: en aquellos días Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. El marido, Elcaná, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido: no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un ovillo de 3 años, una mediada de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él. Para toda la vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué es lo que la palabra del Señor hoy nos quiere decir en esta primera lectura? Que estamos celebrando, ¿verdad?, a nuestra familia. En primer lugar, es el agradecer, ¿verdad?, esta gracia que recibimos de parte de Dios. Que cada hijo, papá, mamá, somos una familia, cada hijo es parte de esta familia, pero recordemos que somos co-creadores con el Señor, co-creadores con Dios. Dios nos da esta misión tan importante para que nosotros podamos traer al mundo, ¿verdad?, la nueva vida. Y aquí entonces encontramos algunos elementos, ¿verdad?, que Ana, una vez que concibe, ahora agradece, porque dice: esto es lo que yo se lo he pedido al Señor, y le pone por nombre Shamael, escuchado, o sea, Dios que ha escuchado mi súplica. Pero ahora viene el segundo elemento, ¿verdad? Es el ofrecer de nuevo y el agradecer. Entonces Elcaná, el esposo, va, le agradece a Dios. Qué lindo que esto es, ¿verdad? O sea, al recibir el Hijo de parte de Dios, tenemos que verlo como el milagro de la creación, el milagro que viene desde Dios. La vida es un gran milagro. La vida es el mayor milagro que pueda existir. Cada uno de nosotros es un gran milagro de Dios, que se realiza a través de ¿quién? A través de nuestros padres. El milagro de la vida, el milagro de la creación. Y esto no lo vas a encontrar así nomás. Esto es lo máximo que Dios nos puede regalar, el milagro de la vida. Y entonces por eso Elcaná aquí se nota muy bien, ¿verdad? O sea, con ese deseo va, dice, a ofrecer al Señor el sacrificio para cumplir su voto. Siento dentro de mi corazón y de mi vida, Señor, que tengo que ser agradecido y decirte gracias. Pero dice: Ana, todavía no iré hasta este momento, hasta que el niño no deje de mamar. Pero tiene otra intención, ¿verdad?, Ana realmente. Porque dice: entonces lo llevaré a él, se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se quedará allí para siempre. Y quiere decir que nosotros pertenecemos a Dios,
que nosotros somos de Dios, que los hijos son de Dios. En cuanto en la historia de Génesis, capítulo 4, cuando se nos presenta a Adán y Eva, que Eva justamente engendra de nuevo, dice, Caná robó de Dios a un hijo, dice. Pero ahí más o menos da la sensación, ¿verdad? Porque es otra historia, porque Caín después es el que mata a su hermano. Dice que ahí no hay esta intención que tiene Ana, porque Eva, Caná, que quiere decir robar, adquirir, lleva entonces, y mira cómo le salió ese hijo. Vea la Isaías de capítulo 4 del Génesis, ¿verdad? Caín y Abel, esa historia. Bueno, pero aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Cómo se te presenta, ¿viste? La lectura releída dentro de la misma Biblia, la palabra de Dios dentro de la misma Biblia, el contenido y el mensaje profundo que te quiere dejar. Quiere decir que Dios te pone en tus manos para que vos lo dejes volar después, le ayudes a crecer en la caridad, en el amor, en ese sentimiento, en esa humanidad y en esa espiritualidad y en esa formación integral del amor a Dios y el amor a los demás. Después, más adelante el niño aún era muy pequeño y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo, perdón Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí. Era este niño la que yo suplicaba al Señor. Y Él me lo concedió lo que yo le pedí. Ahora yo, ahí está la determinación de esta madre, a mi vez se lo cedo al Señor. Yo se lo cedo al Señor. Este es el Hijo de Dios. Esto yo se lo cedo a Él porque Él me lo ha dado, Él me lo ha concedido. Y entonces, para toda su vida, queda entonces cedido al Señor. Y después de esto se postraron delante del Señor. Queridos hermanos, esta última partecita también que nos invita a reflexionar, el postrarse delante del Señor. La familia, hoy necesitamos verdaderamente postrarnos delante del Señor. Juntos, familia, familia ¿entienden? Aquí es papá, mamá y los hijos arrodillados ante el Señor. Ojalá pudiésemos cantar siempre esa música del Padre Cecinio, que ninguna familia comience así, de repente, no, ¿viste que es tan importante? Pe puras y mille este día entonces, pe endumí, pe música pea porque pe ahí ponaina. La letra misma entonces que nos dice tanto, ¿verdad? Entonces yo les invito, ¿verdad? Que cada uno de ustedes reflexione, entre en sí mismo, se deje tocar por el Señor y entonces seamos capaces de ceder también al Señor eso que Él mismo nos ha regalado. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Estamos volviendo con Ñande Yarañé y ahora queremos reflexionar desde la segunda lectura, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor hoy en este día nos está ofreciendo. Veamos un poco lo que el Señor nos quiere dejar como mensaje en el Día de la Familia. Etamaña ñemonguetajina, curiyaya ecuriya ñesuana peñande yara renondepe ayepa, ñeñembo evana suplicantes. Solamente en ese momento vamos a entender este don maravilloso. Ojalá que cada uno de nosotros volvamos de nuevo a estas tradiciones tan importantes de nuestra vida. El arrodillarnos ante el Señor, arrodillarnos verdaderamente significa suplicar a Dios su gracia y su fuerza que nos acompañe. Hay una frase que me gusta mucho, queridos hermanos, a peñande ñandumianas y catuno ñamoimía y peñandere cobepe guanayepa, dice: solamente ante Dios de rodillas y ante los problemas de pie. De pie entonces ante los problemas y ante el Señor de rodillas. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces en nuestra familia nosotros tenemos muchas dificultades y problemas, pero hay que ponerse de pie para luchar contra estos que quieren usurpar los derechos, ¿verdad?, de nuestra propia familia, que es la base principal en la educación de los hijos, la familia como tal, el matrimonio. Y por otra parte, sepamos que solamente de rodillas ante Dios podemos conseguirlo. Veamos un poco esta segunda lectura que nos dice desde la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 3, 1, 2, 21, 24. Dice: queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, esta segunda lectura que estamos haciendo justamente nos hace entender el gran amor de Dios para con nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Con este término podríamos decir, tenemos nada más y nada menos que el ADN de Dios. La esencia, lo fundamental. Incluso cuando reflexionábamos sobre Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros hablábamos del Nefesh. Y Nefesh quiere decir peñande yaraputucuea, la esencia de Dios. ¿Verdad? Dios que sopla, Dios que entra, dice. Es una forma plástica, ¿verdad? Como en un género literario se nos habla y se nos dice que Dios está dentro de nosotros. Peñande yaraputucuela, ñande yaguerecoa. Entonces, upeare jejapela ñande yaguataba, upean dive, porque upean ñande dive está dentro de nosotros. Entonces nos dice por eso, somos hijos de Dios. Cómo nos amó verdaderamente el Padre. Quiso que nos llamásemos verdaderamente hijos de Dios. Y lo somos realmente, lo somos realmente. Lo somos ya porque Dios está en nosotros, pero luego porque somos también rescatados por Dios. Somos rescatados por el Señor, ¿verdad?, en su muerte y en su resurrección. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Ahora, queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos míos,
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Acercarse a Dios con la confianza del Hijo de Dios. Ese llamado que nos está haciendo Juan en este momento. Anila yakjeti, anila ñane aminiti, anila ñañe momomburubetri. Sobre todo sabiendo, tener conciencia si somos hijos de Dios. Entonces, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche. Si hay algo entonces en nuestro corazón, ciertamente que tenemos que acercarnos a Él para pedir perdón, para purificarnos, para que el Señor nos dé su gracia y nos restituya, ¿verdad? El mandamiento del Señor es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es ese Espíritu de Dios entonces que Él nos ha dado, que está dejando ahora en nuestro corazón y nuestra vida. Es esto lo que nosotros entonces entendemos y es esto lo que nosotros procuramos vivir. Y es eso lo que nosotros entonces desde este momento también pedimos que se realice en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? Esto del ADN que decíamos hace rato nos confiere también a nosotros, ¿qué cosa? Esta posibilidad de ser dignos hijos suyos. O sea, nos devuelve nuestra propia dignidad. Ya perdés a de dignidad por culpa del pecado, decíamos en Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y es allí donde perdemos nuestra dignidad. Es decir, es allí donde nosotros nos alejamos de Dios. Y por eso, el anticipo de la comunión, que será la vida eterna, es justamente esto que ahora nos está entregando Juan. Nos hace pensar y nos hace reconocer nuevamente, ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros fuimos verdaderamente llamados a la vida por Dios. Y así entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, tener esta conciencia de lo que hoy Juan también nos está proponiendo a través de esta primera lectura. Reconocernos, darnos cuenta que somos hijos de Dios, pero llamados hijos de Dios y que compartimos sobre todo en su Hijo, ¿verdad? A través de su muerte y su resurrección. Pero al mismo tiempo recordemos que el ser hijos de Dios también por adopción nos llama a un compromiso. Y es ese compromiso de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y así entonces, queridos amigos, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ta yegua color rosado.
chipa se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morejú. Qué lindo que está el pesebre, mírala un poco al Ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. Volvemos con Ñan de Yarañé, en este momento en que nos encontramos ya con la tercera lectura, o mejor dicho, el Evangelio, la palabra del Señor en este domingo que celebramos a la familia, nos hace entender a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 41, 52, que viviendo, ¿qué es lo que nos hace entender? Viviendo en una familia como todas las de la tierra, Jesús nos hace mirar más allá de los lazos biológicos, más allá de los lazos biológicos. Oveñan de ella ya esa sea, lleva allí de ella que tenemos luego el ADN de Dios mismo, por eso somos hijos en esa segunda lectura. Ahora, por otra parte, vamos a ver que estos lazos verdaderamente nos hacen mirar no a unos lazos simplemente biológicos, ¿verdad?, sino que nos hace mirar mucho más allá, que es justamente la presencia de un Dios que nos crea, que nos ama y que nos ayuda, ¿verdad?, a salir adelante. Dice así: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y, acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo el día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, este Evangelio, en el día, ¿verdad?, en que nosotros celebramos la Sagrada Familia, Jesús, María y José, esta lectura nos invita, antes que nada, ¿verdad?, así como Jesús viviendo en una familia, ¿verdad?, como todas las de la tierra, nos hace mirar a algo más, decíamos, no simplemente en los lazos biológicos. El Padre, es decir, Dios Padre, está por encima de todos y es quien nos constituye en una nueva familia, con el sólido vínculo de la fe común. Entonces, no mirar simplemente los lazos biológicos, incluso de nuestra misma familia. Nosotros ya hemos mirado de esa primera lectura y decíamos, así como Dios me ha regalado, nosotros de nuevo te lo cedemos, porque lo miramos desde Dios como una gracia especial. Entonces, cuando miramos desde Dios, entonces nosotros podemos entender mucho mejor, ¿verdad?, lo que significa esta experiencia de ser hijos y de vivir también esto de la cotidianidad, ¿sí?, pero desde una visión también de la gracia de Dios que actúa en nuestro corazón y en nuestra vida. Miremos un poco lo que pasa justamente aquí con Jesús y con sus padres, ¿verdad?, porque ellos van, esto sería ya cuando Jesús tiene 12 años, dice, una vez que cumple 12 años, entonces van para presentarle como de costumbre, pero después ellos regresan a su casa. Bueno, el famoso Jesús perdido y hallado entre los doctores de la ley, ¿verdad? Él permanece, no se dieron cuenta, ellos piensan que están en la caravana, caminan, hasta que después no lo encuentran, entonces tienen que volver de nuevo junto a su hijo Jesús, vienen a buscarlo,
Tabero yuaro hoando yuhui, baico y conde hui se me María, baico y conde isra San José. Pero ahí dice que le encuentran, miren dónde lo hallaron, en el templo en medio de los doctores de la ley. Y entonces aquí viene, ¿verdad?, la presentación de lo que significa quién es Jesús verdaderamente, porque dice que ellos estaban escuchándolos y haciéndoles preguntas. Es decir, aquí se le presenta ya a un Jesús que cumple con la misión del Padre. Yo tengo que estar, dice, cumpliendo la voluntad de mi Padre. Es una cosa muy interesante. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Pero sus padres quedan maravillados y le dicen, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Aquí entonces vemos lo que recién decíamos, más bien desde un aspecto muy humano. Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Te buscábamos angustiados. Entonces, como una pregunta parenética una pregunta retórica que decíamos nosotros siempre, ¿verdad? En el sentido de que le llama a su mamá y le dice, pero quiere escuchar esa respuesta justamente. Y nosotros, escuchando esa respuesta de Jesús, entendemos cuál es la lección para nosotros, sobre todo en este día en que celebramos la Sagrada Familia, ¿verdad? ¿Por qué has hecho esto? Piensa que tu padre y tu madre te buscábamos angustiados. Jesús responde, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Venga tú la respuesta que se hace con una pregunta. La pregunta de Jesús es una respuesta para su mamá. No saben que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Entonces ellos quedan maravillados, ¿verdad? Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? María le está hablando de una familia natural, humana. Nosotros, yo y tu padre, José, te estábamos buscando. ¿Pero por qué? Yo debo ocuparme de las cosas de mi padre, de los asuntos de mi padre. ¿Quién? José, los asuntos de mi padre, de Dios, ay. Ellos no entendieron lo que le decía. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, aquí cuando te está diciendo que ellos no entienden lo que les estaba diciendo? Se refieren justamente por esto que decíamos al inicio, es una familia nueva, ese vínculo de la fe en común. Yo me ocupaba de las cosas de mi Padre del cielo, nosotros entendemos así, ¿verdad? Y entonces ahora, él sin embargo, dice, regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Aquí te pone otro elemento importante de la obediencia de parte de Jesús. Es para que se cumpla la voluntad del Padre de nuevo al final de cuentas. Porque viene y se pone de nuevo en plena obediencia, sujeto, dice a ellos. Pero María al mismo tiempo comienza a entender, ve mucho más allá, está intuyendo qué es lo que está pasando aquí. ¿Quién es este? Este es verdaderamente Jesús, es el Mesías. Dice, conservaba estas cosas en su corazón. Y bueno, así Jesús crece en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Pidamos esta gracia también para cada una de nuestras familias, crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios. Y así nos despedimos de Ñande Yarañe Dominical. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.